Como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, un día también el Señor nos sacó del pecado, nos sacó de las tinieblas de maldad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso podemos cantar este canto, así como lo hizo Moisés y el pueblo de Israel, así como lo hizo María y aquellas mujeres que le seguían también entonando esta alabanza. Así también nosotros ahora podemos cantarle a nuestro Dios, cantarle a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro libertador, quien es el que nos ha librado, como dice la Escritura, ¿verdad? De la potestad de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora allá en Éxodo capítulo 15. Vamos a retomar el estudio sistemático, la exposición sistemática de las Sagradas Escrituras. Y es increíble, hermanos, cómo el ser humano olvida muy rápido lo que Dios hace a favor nuestro. Y lo digo porque si vemos en el capítulo 15, en la primera parte hasta el versículo 21, vemos que cuando el pueblo de Israel cruzó en seco el Mar Rojo, porque Dios hizo que sus aguas se abrieran, dice que al salir el pueblo entonó este canto contenido ahí en el capítulo 15. Y dice el versículo 20 y 21, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, había júbilo, había celebración. Pero vemos ahí en el versículo 22, voy a dar la lectura del versículo 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Porque decía hace un momento que el ser humano olvida muy rápido lo que Dios hace a su favor. Porque si nos damos cuenta, dice 3 días después, o sea, hizo Moisés que salieran de ahí del Mar Rojo, o sea, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de que el Mar Rojo se volvió a cerrar sobre Faraón y su ejército, el pueblo de Israel pudo ver la obra poderosa de Dios. Pero después de 3 días, ahí en el versículo 22, anduvieron por 3 días por el desierto sin hallar agua. Y dice ahí el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Qué rápido se les pasó el gozo, qué rápido se les pasó la alegría, qué rápido pasó la celebración. Y hermanos, yo creo que a veces sucede lo mismo con nosotros actualmente. Y perdón, ¿verdad? Si alguien no se siente aludido, no hay problema, no se incomode. Pero si nos sentimos aludidos,
hay que repensarlo, hay que reconsiderar nuestras actitudes. Porque cuando todo va, como dicen, sobre ruedas, cuando todo sale muy bien, cuando todo está bien, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando las cosas no salen como quisiéramos, entonces nos quejamos. Y a veces hasta nos atrevemos a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y yo siempre he dicho, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver ahora, hermanos, el tema tiempos de prueba. Cuando un creyente está pasando por una situación difícil en su vida o en su familia, dice que está atravesando por un desierto. ¿Han escuchado esto ustedes? Dicen, estoy en un desierto. ¿Por qué? Porque la Biblia misma habla del tiempo de prueba como un desierto. El desierto está íntimamente relacionado con la prueba y el sufrimiento en la Biblia. Jesús mismo fue llevado al desierto para ser tentado. Sí, ahí en Mateo 4, después de que Jesús fue bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo al desierto. Aunque en este caso, en el caso de Jesús, fue llevado, dice, para ser tentado por el diablo. Pero Dios lo permitió, es más, Dios mismo llevó a su Hijo al desierto para que fuese tentado. Y como vamos a ver, no es porque Dios dudara de la capacidad de su Hijo. Cuando el creyente es tentado, no es porque Dios dude de tu capacidad o dude de ti, o que Dios no sepa cómo vas a reaccionar. Dios ya lo sabe todo. Pero la prueba no es para Dios, no es para que apruebes delante de Dios. La prueba es para que te examines a ti misma, para que te examines a ti mismo dónde estás parado, dónde estás parado. Es un autoexamen. La prueba es un autoexamen. Para que veamos en dónde estamos. Y de esa manera podamos continuar. Si hay que corregir algo, si hay que retomar algo, hay que hacerlo. Y las pruebas nos ayudan para eso precisamente, para un autoexamen. El tiempo de prueba, hermanos, en base a este pasaje vamos a ver que tiene un límite y un propósito. También el tiempo de prueba es para el hombre, no para Dios, como acabo de enunciarlo. El tiempo de prueba nos prepara y nos sensibiliza para escuchar la voz de Dios. El tiempo de prueba, hermanos, también después de pasado el tiempo de prueba viene un tiempo de refrigerio, un tiempo de solaz, como podríamos decir. Y debemos saber también, hermanos, que en el tiempo de prueba Dios siempre está con nosotros. En otras palabras, tú no vas a pasar sola la prueba, tú no vas a pasar solo la prueba. Dios está contigo. Eso es importante que no olvidemos. Por más negras que parezcan los nubarrones, como dicen por ahí, por más oscura que parezca la noche, por más terrible que sea el momento, Dios está contigo. Vamos pues, en base a este pasaje, ver que el tiempo de prueba tiene un límite y un propósito. Dice el versículo 22 al 24 de Éxodo 15. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ahí, aunque dice que hizo Moisés, realmente recuerden que no es Moisés el que está determinando la ruta que el pueblo de Israel debe seguir. Es Dios quien está guiando a su pueblo. A través de Moisés sí, pero es Dios. Y eso quiere decir entonces que es Dios quien tiene el control de las circunstancias, el control del momento. Y a veces Dios actúa
de manera que no entendemos, que no comprendemos. Y es que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y por eso es Dios quien le ordena a Moisés para que lleve al pueblo de Israel al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahí empieza el tiempo de prueba. Y hermanos, 3 días antes, Dios les había mostrado a todo el pueblo, no nomás a Moisés, no nada más a Aarón, a todo el pueblo, de lo que Dios era capaz de hacer. Y si Él había abierto el mar Rojo, no podía darles agua para beber. Pero ahí Dios los está probando. Quiere que ellos vean qué tan fiel pueden ser a Dios aún en los tiempos en que no tienen lo esencial, en este caso agua para beber. Porque es algo esencial. El agua, la comida, el vestido. Y por eso Dios quiere que ellos dependan de Dios, dependan de Él, no de sus propios esfuerzos, porque anduvieron 3 días. La idea también ahí es que ellos anduvieron buscando agua y no la encontraron. Y dirán, pues, ¿cómo van a hallar agua en el desierto? Es antinatural. Es lógico que no hubiese agua en el desierto. Y esto es lo que inquieta a muchos. ¿Por qué Dios los lleva al desierto donde no hay agua y donde sabe Dios que van a tener sed? Otra vez, Dios está probándolos. Y llegaron a Mara. Y ahí en Mara había agua, sí, pero no se podía beber esa agua, porque eran aguas amargas o también aguas salitrosas que no se podían beber. Y el pueblo murmura en contra de Moisés. Pero eso de murmurar en contra de Moisés, realmente están murmurando en contra de Dios, porque ¿quién lo sacó de Egipto? Dios, a través de Moisés. Y Moisés dejó bien claro ante el pueblo que era Dios quien iba a liberarlos. Moisés dejó bien claro ante Faraón y ante los egipcios que era Dios quien quería que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces, tanto delante del pueblo de Israel como delante de los egipcios, Moisés dejó claro que era Dios quien estaba liberando al pueblo de Israel. Y aquí queda claro que es Dios quien está conduciendo al pueblo de Israel. Y al murmurar en contra de Moisés, el líder, vamos a decirlo así, en ese momento, el líder visible, estaban murmurando en contra de Dios mismo. El agua era amarga. No se podía beber. Es lo que quiere decir Mara, amarga, amargura. Y vemos que cuando el hombre se encuentra en un estado de amargura, es fácil murmurar, es fácil quejarse, es fácil renegar. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de no amargarnos. Porque la Biblia advierte, dice que debemos tener cuidado de que no brote en nosotros, de la manera personal, pero también de manera colectiva, como congregación, que no vaya a brotar una raíz de amargura y que por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Ya hemos hablado de esto. Porque quien
deja entrar la amargura a su vida, quien deja que la amargura empiece a llenar su mente, su corazón, el problema es que no solamente esa persona va a estar afectada, sino va a empezar a afectar a los demás. Porque la amargura, hermanos, es como un veneno, algo como un virus, vamos a llamarle así, que se contagia, que se pasa con la actitud, y a veces no solamente con la actitud, sino también con las palabras. Y por eso debemos tener cuidado, hermanos. La amargura es algo muy peligroso. Y quiero decirles, hermanos, la amargura es un pecado. Alguien dirá, no, es una enfermedad, la depresión. Bueno, la depresión a lo mejor, cuando la amargura toma el control de tu vida, tienes que buscar ayuda. Y yo quiero decirte que primero debes recurrir a Dios. Él va a ayudar a superar eso. Y no quiero decir que no debas recurrir también a alguien, a un profesional, como dicen, de la salud. También debes hacerlo. Si tú no puedes, busca ayuda. Busca ayuda. Y en este caso, hermanos, también es bueno recurrir a alguien con el cual tienes confianza, a alguien con la que tengas confianza, una persona que te estime, para que te ayude a superar esos estados de amargura, esos estados de depresión. A lo mejor necesitas un tratamiento, ¿por qué no? También no vamos a cerrarnos a esa posibilidad, porque hay personas que les falta algo en su vida, alguna sustancia, alguna hormona. Y bueno, puedes buscar a alguien que te diagnostique si te hace falta alguna hormona en tu vida y que por eso te encuentres en una situación de depresión. Pero si todo está bien en tu vida, si no te falta ninguna hormona, si no te falta otra, entonces tienes que reconocer que el problema es espiritual. Y tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios. Porque a veces Dios permite que pasemos situaciones así, otra vez para que nos examinemos a nosotros mismos. Y como dice el salmista, y ve si, le dice a Dios, y ve si hay algo malo en mi vida. Y quítalo. Si hay algo en mi vida, quítalo. No es que no nos vaya a quitar la vida. Y si también, pues también, ¿verdad? Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenemos nosotros que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Volviendo a Éxodo capítulo 15. La prueba sirve para que se ponga de manifiesto lo que hay en el corazón del hombre. Es como un reactivo. La prueba es como un reactivo. Los que saben de química saben a qué me estoy refiriendo. Para detectar una sustancia, para confirmar qué es, hay reactivos. Yo recuerdo cuando tomé clases de laboratorio, ¿verdad?, de química. Y ahí recuerdo que había unas tiritas que las exponía a aquella sustancia y cambiaban de color. Ah, esto es esto. ¿Qué tipo de ácido es? Las tiritas aquellas eran reactivos que nos indicaban qué sustancia era aquella. Y las pruebas, hermanos, son algo así como reactivos, para que se ponga de manifiesto qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón, qué hay en tu vida. Y corregir aquello. Si la prueba nos indica que hay incredulidad en nosotros, pues hay que fortalecernos
en la fe. Y esto, hermanos, es a través de la palabra. Porque alguien, oh Señor, fortalece mi fe. Pues por eso te está poniendo la prueba, para fortalecer tu fe. Señor, dame paciencia. Y te pone un vecino o alguien que bien fastidioso. No estabas diciendo que Dios te diera paciencia. Pues ahí está. Ahí está. Dios está trabajando en ti. La paciencia, el amor, el gozo no va a venir así de pronto, como que te va a inundar así como una luz que viene desde arriba. No, es algo que vas a empezar, tienes que trabajar desde dentro. Tu mente, tu corazón. Y es a través de la palabra que te vas a nutrir. La fe viene por el oír, dice, ¿verdad? ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Así es como la fe se fortalece. Sí, también se va a fortalecer al ver las obras de Dios, los milagros de Dios. Pero sobre todo es a través de esta palabra, que es la palabra de Dios. El tiempo de prueba es para el hombre, no para Dios. Dice el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Allí los probó. Dios probó no solamente al pueblo, sino también a Moisés, también a los líderes. También Moisés necesitaba fortalecer su fe. Y hay algo aquí, hermanos, que más tarde, tristemente, Moisés falló. Cuando, vamos a ver en su momento, pero cuando Dios les dio agua de la roca, su pecado de Moisés fue decirle, yo les voy a dar agua. En lugar de decir, Dios va a darles agua, dice, yo les voy. Llega el momento en que el líder, por así decirlo, como que se les empieza a creer que las puede todas, ¿verdad? Como que él es, que el poder está en sus manos, que el poder está en su oración. Voy a orar por ti, voy a imponer las manos. Como si de ellos dependiera. Se olvidan de que es Dios, que la bendición viene de Dios. Y aquí Moisés dice, vienen con él, y en lugar de ponerse a discutir con ellos, y bueno, ¿y por qué me están diciendo a mí? Pues ¿qué hace Moisés? Va delante de Dios. La Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Vaya, yo creo que sí, imagínense lidiar con más de 2,5 millones de gente. Va delante de Dios. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Estaba yo buscando otras versiones, otras traducciones, y en una de esas versiones no traduce como árbol, sino traduce como un tronco. Un tronco. Y no tanto que un tronco que estuviera ahí, sino como un madero. Incluso utiliza la palabra madero. Aunque la mayoría de las versiones traduce árbol. Ahora, hay quienes tratan de explicarlo de manera natural. Dicen, es que en esa región había cierto árbol que tiene una característica que cuando se echa en las aguas cambian incluso de color. Yo recuerdo allá en Guerrero había un árbol que se utilizaba para echársela donde tomaban agua las gallinas. Y el agua se ponía azulita con la corteza de ese árbol.
y servía, según al menos eso se creía, para prevenir enfermedades de las gallinas. Le decían palo dulce. Y las aguas, le digo, agarran un tono azul bien bonito con las cáscaras de ese árbol. Y algunos tratan de explicar algo así, ¿no? Es que había un árbol que servía, pero hermanos, yo creo, y porque así lo es Dios utilizando ese instrumento solamente. Igual que cuando Moisés agarró una vara allá donde andaba cuidando sus ovejas en el desierto, andaba con una vara y Dios le dice, ¿qué traes en la mano? Una vara, era una vara. Que encontró ahí que servía, que le podía servir, perdón, que utilizaba, pero era una vara. Y cuando había que cruzar el mar, ¿qué le dijo Dios? Extiende tu vara. Y no se imaginen que de la vara, ¿verdad?, salía un rayo o energía. No, era un instrumento común. Lo que marcaba la diferencia era quién estaba dando la orden. Alza tu vara, extiende tu vara. Porque el poder fluía de Dios, no de la vara. Fluía de Dios, no de Moisés. Y entonces yo creo que sea que haya sido un tronco, sea que haya sido un árbol, un arbusto, es Dios quien lo está ordenando. Y es Dios quien le está diciendo a Moisés lo que tiene que hacer. Es Dios quien va a actuar y va a endulzar esas aguas amargas. Es Dios quien va a hacer que esas aguas inservibles, esas aguas insalubres que no se podían tomar, pues en salubres, pues en potables y pudieran tomarse. Algunos incluso ven, y aquí quiero decirles que no está mal, pero ven aquí ya cuando habla de ese tronco, cuando se habla de ese palo, de ese madero, o aún de ese árbol, ¿verdad? Consideran que ya se está prefigurando la obra de Cristo en la cruz, en el madero, la obra que Él va a hacer para cambiar la condición del hombre. Yo creo, hermanos, que definitivamente es para que se pone de manifiesto ahí, para que se ponga de manifiesto la obra de Dios de una manera directa. No es el árbol en sí, es la acción de Dios. Dios va a utilizar instrumentos solamente, como utilizó esa cruz. Algunos dicen que no era una cruz, que era solamente un madero, ¿verdad? Un palo ahí en donde Jesús fue colgado, y así lo ilustran. Usted tal vez ha visto algunos libros ilustrados en donde es solamente un palo y Jesús clavado así, ¿verdad?, sus manos y sus pies sobre ese palo. Pero la mayoría, sobre todo dentro del pueblo cristiano, consideramos que era una cruz, porque era lo que se utilizaba en tiempo de Jesús, que era utilizado por los romanos para crucificar a los peores malhechores, a los enemigos del Estado, en una cruz. Pero esa cruz era solamente madera. Por eso hay un himno ahí que dice, esa cruz material, nada hecho por mí. Todo lo hizo el que en ella murió. Por eso nosotros no veneramos a la cruz. Por cierto, ayer fue el día de la Santa Cruz, ¿no? Nosotros no veneramos a la cruz. Incluso por eso no traemos una cruz en el pecho. Si alguien la trae, está bien, no hay problema. Pero nosotros consideramos que en lugar de traer una cruz en el pecho, debemos traer a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y Cristo está vivo. Amén. Él está vivo.
tampoco nosotros no menospreciamos la cruz, tampoco. Porque la cruz de alguna manera es símbolo de la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Sin embargo, otra vez, la cruz en sí misma es solamente un instrumento, es un objeto, es madera nada más, fue madera nada más. Aquí, hermanos, otra vez, es Dios quien le muestra a Moisés un árbol y lo echa en las aguas y las aguas se endulzan. Y ahí Dios aprovecha, por así decirlo, para darle estatutos y ordenanzas. Hermanos, a veces es necesario que a nuestra vida vengan pruebas, situaciones difíciles, y que podamos ver la respuesta de Dios. Hay que clamar a Dios. Hay que buscar a Dios definitivamente en la prueba. Tú solo no la vas a poder pasar. Tú solo no la vas a poder sobrellevar. Necesitas de la ayuda de Dios. Busca a Dios, clama a Dios. Dios va a responderte. Él lo dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Dios quiere mostrarte cosas maravillosas. La prueba es para eso, para que veas el poder de Dios, para que veas las maravillas de Dios. Y entonces cuando tú veas, busca que Dios quiso enseñarte con ello. Por eso otra vez insisto, no se trata de decir ¿por qué a mí? Sino debes preguntarte ¿para qué? ¿Qué Dios me está diciendo con esto? ¿Qué Dios quiere enseñarme con esto? Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios puede convertir la amargura en dulzura. O como dice en el Salmo 30:11, cambiar nuestro lamento en baile. Dice el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Desataste mi cilicio. En otras palabras, me quitaste la amargura y me llenaste de gozo. Pero para eso hay que pedírselo. No busques el gozo por ti mismo o por ti mismo. Pídele a Dios. Porque el gozo que viene, el gozo del hombre va a depender mucho del ambiente. Por eso muchos buscan donde hay ambiente. Y digo, bueno, si el mundo busca los antros porque hay ambiente ahí, porque se van a embotar con las luces, la música, la droga, la bebida, ok, está bien, andan buscando ambiente. Pero hermanos, es triste que a veces, aún en la cuestión religiosa, aún en la cuestión hay gente que anda buscando ambiente. O sea, donde haya ambiente, donde haya movida, ¿verdad? Donde se sienta el espíritu. Donde hay luces de colores, donde hay humo. Cuando en realidad lo que tenemos que buscar es el rostro de Dios. Amén. Porque esos ambientes son superficiales. Se gozan en la alabanza, se gozan y salen y vuelven a su vida. Como el pueblo de Israel que 3 días antes se gozaron y danzaron, pandero y danza, y aleluyas, y a los 3 días quejándose. Como vamos a ver más adelante en otros momentos de prueba. Ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nomás para morir en este desierto. ¿Por qué no nos dejaste allá
nos comíamos la carne, las ollas de carne ahí, con sus cebollitas, todo. Según comían carne, no sabe. Pero esa actitud ante la prueba, ¿verdad? de reclamo, tenemos que ver qué prueba es y para qué, y pedirle a Dios que nos ayude y que nos muestre qué quiere enseñarnos del Señor, qué quiere de nosotros. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y sigue, dice, por tanto a ti cantaré. Gloria mía, y no estaré callado. Es lo que sigue en el versículo 12 de este salmo. Dios conoce perfectamente lo que hay en la mente y el corazón del hombre. Ahí no nos vamos a engañar, hermanos. Él sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Otra vez, entonces la prueba no es para Dios. Él ya conoce lo que hay en ti. La prueba es para ti misma, es para ti mismo, para que te des cuenta que hay en tu vida, que hay en tu corazón. Y yo creía que tenía mucha fe. Y yo creía que ya tenía 10. Me doy cuenta que estoy reprobado. Y solamente Dios es el único que puede ayudarme a pasar la prueba. Y Él te va a ayudar. Vamos a ver. El tiempo de prueba nos prepara, nos sensibiliza para escuchar la voz de Dios. Había dicho en el punto número 1 que la prueba tiene un límite y propósito. Sí, es cierto, hermanos. Hay varios pasajes, por cuestión de tiempo, aquí ni los anoté, ni los... Pero al pueblo de Israel en el exilio, 70 años. No más. Llegó el cumplimiento de los 70 años en que estuvo en el exilio y Dios hizo volver a su pueblo. En Apocalipsis también Dios le escribe a una de las iglesias y le dice, la prueba va a durar 10 días nada más. 10 días nada más. Jesús, cuando habla de la gran tribulación, dice que es necesario que aquellos días se acorten. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. O sea, no es algo indefinido. Dios, hermanos, tiene un plazo para todo. Aún para la prueba. Para las pruebas tiene un plazo. Dios sabe, Dios conoce cuánto pueden resistir. Y la Biblia dice que Él no va a dejar que seamos probados, que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Lo dice en su palabra. Y que junto con la prueba dará también la salida. Dios no te va a probar más de lo que Él sabe que tú puedes resistir. Y como hemos visto por ahí en stickers o eso, a los soldados más fuertes, Dios los envía a las batallas más fuertes también. O sea que si tú eres una mujer de fe, si eres un hombre de fe, Dios te va a poner pruebas más fuertes también. Y alguien, no, pues entonces mejor no. Entonces te vas a conformar con ser mediocre en tu fe. ¿O quieres crecer? Pero la manera de crecer va a ser a través de las pruebas, de las luchas. Así es como Dios te va a hacer crecer. Yo recuerdo que, no sé, las mamás han observado esto, que cuando sus hijos se enferman cuando están chiquitos y se enferman, crecen más. ¿Han notado eso? ¿O nomás es pura sugestión? Pero no, creció más.
A lo mejor porque lo vitaminó, a lo mejor porque lo medicó, a lo mejor porque lo atendió mejor, porque estaba enfermito, ya que había... A lo mejor sí, ¿verdad? Todos esos son factores que pudieron influir para que el niño creciera. Bueno, hermanos, ahí está la prueba. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? Por medio de la prueba. Amén. Vas a salir más fortalecida, más fortalecido. Porque para eso es la prueba, para entrenarte, para fortalecerte. El tiempo de prueba nos prepara, nos sensibiliza para escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 25, segunda parte al 26, dice así. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mientras nos sintamos bien y no nos haga falta nada, creemos que no necesitamos nada ni de nadie, que somos autosuficientes, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando la enfermedad llega a tu vida o a tu familia, o cuando la necesidad llega a tu casa también, cuando te despiden del trabajo? Entonces, como dicen, cuando te mueven el tapete, ¿qué pasa? Entonces sí buscamos a Dios. Y más cuando es una situación grave, difícil. Sobre todo cuando sabemos que el hombre no puede ayudarnos, que la ciencia no puede ayudarnos. Es cuando más buscamos a Dios, sabiendo que Él es el único que puede hacer algo. Por eso aquí, aprovechando que el pueblo estaba sensible, que acababa de ver ese milagro, esa acción portentosa de parte de Dios, Dios le da, dice ahí, estatutos y mandamientos. Pero no se los da para que los coleccionen. ¿Para qué se los da? Bueno, ahí mismo dice qué es lo que Dios quiere que haga con ellos. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y dijo, versículo 26, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si haces lo recto delante de sus ojos, si das oído a sus mandamientos, si guardas sus estatutos. O sea, ¿es para qué? Para que los guardes, para que obedezcas. Para eso Dios nos ha dado su palabra, no para que la tengamos ahí de colección, sino para que la obedezcamos, para que la leamos. Porque a veces, tristemente, ahora pues a veces ya ni traen Biblias al templo, pero antes todo, por decirlo así, traían su Biblia y llegando a su casa agarraban y la guardaban por ahí, y toda la semana estaba la Biblia, no la abrían. Ya, qué exagerado. Bueno, cada quien sabe. Y ya llega el domingo y otra vez agarran la Biblia y vamos. Mientras, ahí está. O alguien a lo mejor se compra una Biblia muy bonita, ¿verdad? Canto dorado y con ilustraciones y hasta a lo mejor hasta con dedicatoria y la compra o se la regalaron y la tiene muy guardadita ya, hasta en la vitrina. Y no la saca porque es una Biblia muy especial. La Biblia es para leerse, mi hermano. Para leerse, no para tenerla guardada. O si la vas a guardar, guárdala en tu corazón. Para eso es la Biblia, para eso es la palabra de Dios, para leerla, para conocerla, para creerla, para obedecerla. Y aquí hay una promesa para el pueblo de Israel, hermanos.
Y quiero decir para el pueblo de Israel, primeramente, esa promesa, ¿cuál es? Dice que ninguna enfermedad de las que yo envié a Egipto, la enviaré a ti. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. O sea, hay esa promesa de que si tú eres fiel a Dios, si tú obedeces a Dios, Él va a guardarte también. Ahora digo, primeramente a Israel, sobre todo en ese trayecto, quiero decirle, en ese trayecto de Egipto a la tierra de Canaán, Dios dice, no voy a traer enfermedades, si tú me obedeces. Dirá, pero si murieron. Y vaya que ya también lo he mencionado en otras ocasiones, la Biblia dice que de los que salieron de Egipto, mayores a 20 años, oigan bien, de todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años, solamente dos de esa generación entraron a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto, hermanos? Por su rebeldía, por su incredulidad, por su idolatría. 40 días apenas en el monte Sinaí, y Moisés no bajaba, ¿verdad? Porque estaba no se fue a turistear, se fue a recibir la ley, los mandamientos de Dios. Y el pueblo veía, ellos decían, ay, no, mejor habla tú con Dios porque no sé que vayamos a morir. Y Moisés subió al monte. 40 días. Y en esos 40 días el pueblo dijo, ese Moisés, ¿quién sabe qué le ha de haber pasado? ¿Por qué no baja? Aarón, danos dioses que vayan delante de nosotros. Y ahí no les dolió el codo y trajeron aretes y zarcillos de oro y para que les hiciera un becerro de oro. Y Aarón se los hizo. Para eso sí no les dolió el codo, ¿verdad? Para hacer su ídolo. De oro, no de cualquier cosa, de oro. Ya que tuvieron su becerro de oro, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué absurdo, de verdad. ¿Se dan cuenta otra vez, cómo es el ser humano? Entonces, ¿merecían morir o no merecían morir? ¿Sí? La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Mas la dádiva de Dios, ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús. No, si por nosotros fuera, si ninguno estaría aquí, ninguno estaríamos aquí, nadie estaríamos aquí. Pero si estamos aquí, si tú estás aquí, es solamente por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios. Pasado el tiempo de prueba, viene un tiempo de refrigerio y estabilidad. Dice ahí mismo en el capítulo 15, versículo 27, pasado el tiempo de prueba, dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué diferencia? Desierto, agua amarga que Dios la hace dulce, bebible, siguen su recorrido y llegan a un lugar en donde hay 12 fuentes de aguas, 12 manantiales y 70 palmeras. Llegaron a un oasis. Y aquí, hermanos, no me voy a detener en cuanto al significado de las 12 fuentes ni de las palmeras. Yo quiero primeramente, como debe ser, interpretar la Biblia de manera literal. De verdad, había 12 fuentes, 12 manantiales y 70 palmeras. Palmeras seguramente de dátiles, 70 palmeras datileras. No dice aquí, pero seguramente eran palmeras datileras.
dátiles, que dan fruto, no solamente dan sombra, dan fruto también. Y todo ello, hermano, tiene un significado. Pero lo que sí, hermanos, podemos decir es que Dios los conduce después de ese tiempo de prueba, ¿verdad? Los conduce a un lugar en donde ellos pueden descansar por un tiempo. No se van a quedar allí. Y acamparon allí junto a las aguas. Solamente es para acampar. Y esto, hermanos, nos indica mucho en el sentido de que, ya dije en un principio, el tiempo de prueba tiene un límite. Y después de que pasa la prueba, Dios te va a dar tiempo de refrigerio, de paz, de tranquilidad, de gozo también. Pero recuerda, es solamente un tiempo. No va a ser algo permanente. Así como la prueba, los tiempos difíciles no son permanentes, también esos tiempos de paz, de solaz, de refrigerio, también no van a ser permanentes. Va a haber otra vez más adelante tiempos de prueba. Pero otra vez insisto, no vas a estar tú solo. Dios estará contigo. Dios no quiere que nos quedemos en Mara. Quiere llevarnos a Elim. Y no solo que estemos allí, sino hasta nuestra morada eterna. Seguramente el pueblo ha de haber dicho, no, pues aquí está bien, ¿verdad? Tenemos palmeras, tenemos dátiles, tenemos agua para beber. Pero ¿qué era? 12 fuentes, que eran 70 palmeras para toda esa gente. Se iban a acabar rápido el recurso. Y pues realmente no era para que se quedaran allí. Era solamente una escala que tenían que hacer. Su destino no era Elim, su destino era Canaán, la tierra prometida. Y hermano, también podemos aprender de esto, que también nosotros tendremos nuestro Elim, tendremos nuestro oasis en la vida, pero no es para quedarnos aquí en él. Tal vez va a haber tiempos en tu vida así que, ay, qué paz siento, ¿verdad? Decía el hermano Moisés Ramos, ay, siento una paz que hasta me asusta, ¿verdad? A lo mejor, qué paz siento. Estoy tranquila, estoy tranquilo, tengo trabajo, no hay nadie enfermo, no tengo gastos. Ya compré mi terrenito para el panteón, ya tengo mi carro funcionando bien, tengo mi cuenta. Señor, gracias. Bueno, está bien, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Claro que sí es motivo de dar gracias a Dios. Pero quiero decirte, no siempre va a ser así. Mira, qué negativo este pastor. No declare, pues. O luego dice. El Señor nos advirtió claramente: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos engañó. Él no engañó a sus discípulos cuando los llamó: síganme y todo va a ser color de rosa. Síganme y ya no se van a enfermar, le van a caer bien a todo mundo, no les va a faltar nada. No. Él le dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por último, hermanos, en tiempo de prueba, Dios siempre estará contigo. Aquí nada más voy a leer Isaías 43 del 1 al 5. Sin comentarios. Dice así, Isaías 43 del 1 al 5. Ahora,
Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Versículo 5, primera parte. No temas, ¿qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amén.